Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de esta plantilla o planilla que la habíamos visto en alguna ocasión, que es un mini plan de negocio, es decir, una forma bastante sencilla, bastante simple de poder armar un buen plan de negocio y de poder entender básicamente cuáles son los conceptos que todo empresario, emprendedor debería conocer justamente para poder armar su negocio de la manera adecuada. Bueno, esta plantilla tiene una presentación técnicamente y un índice que da algunas indicaciones como los clásicos que hay que borrar y cosas por el estilo. Vamos a ver una sección de datos, ya que son las pestañas, por decirlo de alguna manera, 1 a 4 que están acá en la parte inferior, 1, 2, 3, 4, que van a hablar de inversiones, financiación, perdón, gastos y ventas. ¿Ya? Vamos a profundizar sobre esos temas, pero mientras tanto vamos a decir de qué se trata esto. Y finalmente, un análisis de resultados donde vamos a conocer las pérdidas y las ganancias, el cash flow o el flujo de caja y los balances. Ya, este libro, como decía, ha sido diseñado para poder armarlo de forma rápida, de poder ver la viabilidad, básicamente, de un proyecto para poder analizarlo y ver si en realidad vale la pena, por decirlo de alguna manera, meterle más tiempo, más cabeza a esto. Y es justamente lo que nosotros estamos buscando con esto, como Conta 3B, como asesor, como ya profesor que he sido usted en algunas clases. La finalidad es básicamente esa, el poder hacer que trabajemos juntos y que finalmente nosotros seamos capaces de poder evaluar, como decía, nuestro proyecto y saber lo efectivo que este podría llegar a ser durante el tiempo. Vamos a la pestaña número 1 o la pestaña de inversiones. ¿De qué se trata esto? Bueno, la inversión básicamente se refiere al desembolso o los recursos para adquirir activos y que en este caso son los que va a utilizar básicamente el negocio. Estos activos pueden ser distintas cosas, como verán más arriba, pueden ser, por decir algunas cosas, maquinaria, equipo, inventario, compra de tecnología, hasta bienes raíces, por ejemplo. Y esta inversión es necesaria para establecer y para poder hacer que el negocio funcione. Generalmente se espera que la inversión genere beneficios o ingresos en el futuro. Y eso es lo que va a validar el resto de las páginas que están acá. Y por otro lado, tenemos una sección también que habla de gastos y provisiones de inicio. ¿Qué son los gastos y provisiones de inicio? Bueno, vamos con los gastos de inicio. Estos son los costos en los que se incurre al comenzar un negocio. Estos gastos pueden incluir, como dice ahí mismo, eh, gastos legales, gastos de establecimiento, gastos de lanzamiento, fondos de reservas para imprevistos. Técnicamente, en la definición, esto vendría a ser gastos que al comenzar un negocio deben ser considerados y estos pueden ser, por ejemplo, el arriendo de un local, la compra de suministro, cualquier cosa que sea necesario para comenzar la operación. Y como ven ahí mismo, inclusive algo que normalmente se nos olvida, los honorarios legales o las consultorías que normalmente se debe pagar para poder armar esto. Entre ellos, inclusive, como ven, gastos de lanzamiento, que vendrían a ser los gastos de marketing y publicidad iniciales, entre muchos otros que pueden existir. Estos son partes importantes de los costos iniciales porque obviamente significan una inversión inicial que habría que ver a futuro si finalmente los tenemos para poder montar un negocio y hacer que el lanzamiento sea de la manera correcta. ¿Y qué son las provisiones? Son básicamente fondos de reserva, ya que ahí yo puse fondos de reserva imprevistos, que básicamente en este caso se utilizan para hacer frente, por decirlo de alguna manera, a situaciones o imprevistos que puedan traer costos adicionales que podrían surgir al iniciar el negocio. Es decir, igual hay que tener un fondo para este caso de eventualidades. ¿Cuáles podrían ser esas eventualidades que muchas veces nosotros no conocemos? Reparaciones de cosas inesperadas, como que el local no estaba en las condiciones que nosotros esperábamos, algún pago de impuesto inicial por patentes u otros, la necesidad de capital de trabajo, probablemente al ver que hay más costos de los que nosotros esperábamos. En cierta manera,
este es un sistema de precaución financiera, por decirlo de alguna manera, que asegura que el negocio pueda funcionar, establecerse y cubrir cualquier eventualidad inicial. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Funciona de la siguiente manera. Inversiones iniciales. ¿Qué vendría a ser la inversión inicial? Que aquí dice, si se dan cuenta, F33 a F46, que son los que están acá abajo. La inversión inicial vendría a ser todas las cosas que ustedes necesitan que funcionen. Aquí también tienen algunas advertencias. Por ejemplo, aquí habla de que son las inversiones en activos. Aquí dice qué tipo de activos son. Fijo o no fijo, y tiene definiciones, como los materiales son los terrenos locales maquinarias, los inmateriales son los software y otros similares que se podría gastar al inicio. Así que también existen, como les digo acá, algunas consideraciones. Por ejemplo, reforma, dice acá, o decoración de locales. Esto significa si van a necesitar dinero que meterle al local para que funcione. Vamos a simular que vamos a pintar probablemente y le vamos a poner ahí unos 200.000 pesos que vamos a necesitar para empezar a funcionar. Y ustedes verán cómo acá arriba ya empieza a cambiar, por decirlo de alguna manera, el costo inicial, que es básicamente lo que nosotros vamos a necesitar para funcionar. Entonces, de esta manera, esto se va a empezar a poblar de manera automática y nosotros vamos a ver de inmediato que aquí hay costos que hay que cubrir. ¿Vamos a necesitar mobiliario? ¿No vamos a necesitar mobiliario? Vamos a suponer que sí. Voy a hacer un gasto de unos 750.000 pesos, considerando que hay que comprar un par de sillas, escritorio y probablemente algunos muebles para la oficina. Maquinaria vamos a necesitar, bueno, eso habría que definirlo, cada uno de ustedes según su negocio. Vamos a simular, en este caso, que somos una empresa de publicidad, ¿ya? De estas que imprimen, así que vamos a comprar también una máquina que probablemente cueste 1 millón de pesos, ¿ya? Vamos a comprar algo, no, vamos a poner 5 millones de pesos para que tengamos una máquina de impresión más que justifique justamente el funcionamiento. Equipo informático, pongamos un computador, por ejemplo, ya, para que podamos, obviamente, hacer nuestro trabajo. Vehículos, vamos a simular que todavía no tenemos. Programa informático, pensemos que uno normalmente empieza con harto programa que está craqueado o pirateado, como ustedes quieren llamarlo, pero no le vamos a poner ese costo. Si alguno tiene que hacerlo, obviamente tiene que considerarlo dentro de sus gastos que va a considerar acá. Patente, vamos a ponerle un poco de dinero a las patentes, vamos a decir que podemos gastar unos 100.000 pesos en patentes, entendiendo que nuestro negocio también necesita funcionar, necesita ciertos permisos, y probablemente nos vamos a encontrar ahí con la municipalidad, que va a hacer que tengamos algunas cosas que inicialmente nosotros tengamos que gastar. Aquí es importante decir que tienen que considerar que siempre deben validar, por decirlo de alguna manera, o consultar el costo de las patentes. Recuerden que las patentes siempre van a existir, las patentes no son condicionales y técnicamente siempre ustedes van a tener que tener este resguardo. Y finalmente, acá dice fianza y depósito. ¿Y qué son estos? Son básicamente garantías o algunos depósitos de seguridad. Por ejemplo, pasa mucho que cuando ustedes van a arrendar un local, les piden, por ejemplo, un mes adicional más de arriendo y cosas por el estilo. Entonces, en este caso, no lo voy a poner. Voy a simular que estoy trabajando en mi casa y por lo tanto ese costo no está y por ende no tengo que dejar ningún tipo de fianza o depósito guardado en ningún lado. Ya un negocio súper simple para que todos lo podamos entender. De esta manera puedo entender que mi costo inicial se alza en 6.550.000 pesos. O sea, partir para mí significaría ya este monto. Y adicionalmente yo voy a tener también probablemente que para poder funcionar tener un stock inicial. Esto significa comprar, en este caso, tintas, comprar probablemente materiales para imprimir y cosas por el estilo. Entonces, en este caso, vamos a poner un stock inicial, ya vamos a simular que estamos comprando 2 millones de pesos en mercadería para poder, obviamente, tener mercaderías para poder
empezar a funcionar. Bueno, si habrán visto, en la parte de abajo ya se empezaron a mover unos gráficos. Esos gráficos vamos a ver de qué sirven y cuál va a ser el uso hacia adelante. Datos legales. Bueno, a pesar que hoy día el armar una empresa tiene un costo bastante bajo, normalmente no se incurre en grandes gastos, vamos a suponer que vamos a buscar la ayuda profesional y le vamos a pagar a una empresa 150.000 pesos para que nos arme básicamente nuestra empresa, valga la redundancia. Ya, perdón. Y otros gastos de establecimiento, vamos a decir que tuvimos que poner unos 50.000 pesos en algún tipo de gasto adicional que no conocíamos, que es un imprevisto. Gastos de lanzamiento, le vamos a poner dinero a redes sociales, ya le vamos a poner unos 200.000 pesos para que la gente sepa que existimos y que somos una alternativa. Y vamos a dejar 1.000.000 de pesos dentro como un fondo de reservas para imprevistos, ¿ya? Esto significa que en cierta forma nosotros también estamos preparados para cierto tipo de eventualidades, como yo dije hace muy poco, que era la definición básicamente del concepto de fondo de reserva. Entonces, volviendo básicamente a lo que estábamos conversando, vamos a hacer el siguiente análisis. Tenemos que este negocio no puede empezar a funcionar si es que nosotros no le ponemos más o menos 10 millones de pesos. Ese es el costo que tiene para funcionar este negocio. Eso es lo que tenemos que tener súper claro y eso es lo que no se nos tiene que olvidar desde el momento en que iniciamos básicamente todo este camino que significa emprender y empezar a funcionar. Si ustedes se dan cuenta que hay otros campos que llenar, pero primero voy a explicar básicamente eh, los gráficos. Estos gráficos tienen como lógica el poder también explicarles su negocio a terceros. Esto significa que no solamente ustedes tienen que convencerse de que su negocio está funcionando, de que está todo ok, sino que también, adicionalmente, tienen que tener la absoluta claridad de que su negocio se lo pueden explicar a terceras personas. ¿Por qué es importante explicárselo a terceras personas? Porque probablemente este negocio, que puede ser muy bueno, no cuenta con la capacidad de que nosotros tengamos el financiamiento. Entonces, al igual que cuando ustedes buscan, por ejemplo, financiamiento de parte del Estado, financiamiento de parte de los bancos, ustedes van a tener que convencer a alguien de que esto es un buen negocio. Y para poder convencerlos, perdón, lo primero que tienen que hacer es tener súper claro que ustedes conocen la distribución que van a tener sus gastos o su inversión en una etapa inicial. Segundo punto, aquí está básicamente los años de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos de estos conceptos que están acá en los cuales va a tener que haber en algún momento algún tipo de reinversión. ¿Por qué? Porque esto se va a deteriorar, ¿ya? Técnicamente esto debería durar alguna cantidad de años. Vamos a suponer que lo que pintaron va a durar 2 años, vamos a pensar que el mobiliario también va a durar 2 años, y ustedes van a llenar acá la vida que tiene esto. Vamos a decir que a la máquina le vamos a dar 3 años, y a los 3 años también tendríamos que entender que se deterioró. Los equipos informáticos, vamos a decir que lo vamos a cambiar cada 2 años, ya por una cosa práctica, y las patentes son anuales, ¿ya? Esto significa, técnicamente, que ustedes también deberían ir haciendo ciertos tipos de movimientos. Por ejemplo, si ustedes dicen que 2 años le va a durar la pintura, significa que al segundo año deberían volver a recargar por un monto. Ya supongamos que vamos a estar más adelante, por lo tanto esto no va a ser tan buena onda que se mantengan los mismos precios. Vamos a simular que le vamos a meter 300.000 pesos más. Acá a los 2 años vamos a hacer lo mismo, vamos a comprar mobiliario, me imagino que a esa etapa vamos a hacer una empresa más grande, así que le vamos a poner un poco más de dinero. Aquí obviamente ustedes pueden ser lo suficientemente creativos para ponerle el monto que ustedes necesiten a futuro.
¿Ya? Eso es súper importante porque ustedes están proyectando un negocio a futuro, no están simplemente eh, pensando en que vamos a ver cómo nos va, no, tienen que ponerse en el plano de lo que evidentemente van a necesitar en algún momento. Las maquinarias también las vamos a renovar y obviamente en su momento vamos a tener que tener más maquinarias, por lo tanto, aquí al tercer año vamos a invertir más dinero, le vamos a poner 12 millones, obviamente esto tiene que ser con datos reales, y los equipos también los vamos a ir renovando cada cierto tiempo. Entonces aquí también vamos a irnos comprando un equipo mucho más potente después de los 2 primeros años. Y obviamente estos equipos nos van a durar 2 años más y así sucesivamente ustedes tienen que ir hacia adelante. Y acá en este caso vamos a poner los 100.000, perdón, el primer año no, los 100.000 que se van a repetir todos los años aquí en adelante porque son patentes comerciales que vamos a pagar todos los años. Lecturas, básicamente. En este caso tenemos una inversión que funciona de la siguiente manera, tiene esta siguiente subdivisión, básicamente un 87% del dinero invertido se va a transformar en activos. Qué importante es decirle esto a un inversionista, qué importante es entender en qué se va a gastar el dinero para poder entender qué negocio estamos haciendo. Un 8% va a ser el stock y finalmente un 5% va a ser aquellos gastos adicionales que vamos a tener al principio. ¿Ya? Entonces nosotros lo que estamos pensando aquí es tener una solución a través del tiempo. Y la solución, aparte de decirnos que el día de hoy para partir necesitamos 9.950.000, también nos está advirtiendo que a la larga de 5 años vamos a tener que terminar invirtiendo 22.250.000 para que esto funcione. Y eso va a ser totalmente necesario porque de otra manera el negocio, como les digo, no va a funcionar y tienen que saberlo desde el principio. De ahí vuelvo a aterrizar. Qué importante es saber desde el principio que para que el negocio funcione tiene que cumplir con bastantes cosas más que simplemente haber considerado nuestro factor diferenciador u otras cosas que normalmente nosotros son las que vemos en el momento que partimos. Ya sea el modelo Canvas y otras cosas que uno elabora al principio están increíblemente bien, pero si no se aterriza esto a razón de números, evidentemente no vamos a saber si aquella maravilla que estamos planificando se puede llevar a cabo o no. Bueno, después de eso, vamos a pasar, obviamente estos son datos que ustedes los pueden tomar, copiarlos, se puede ampliar la celda acá para que ustedes también se lo puedan mostrar, como decía, a sus futuros inversionistas, personas interesadas, o inclusive ustedes mismos para poder entender si existe una viabilidad de poder llevar este negocio a cabo y cómo le costaría a ustedes financieramente. Para que se cumpla todo lo que vamos a hacer hacia adelante, todos estos hitos tienen que quedar marcados y tienen que ser metas de todos los años. Vamos a ir al punto 2. El punto 2 habla de la financiación. ¿Qué es la financiación? Básicamente es la estructura en la cual ustedes van a obtener los fondos para hacer que esto funcione. Eso significa que ustedes tienen que determinar la combinación óptima entre lo que acabamos de calcular, que es lo que ustedes necesitan cubrir, y las fuentes de financiamiento. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que descubrir es de dónde vamos a sacar la plata. Entonces, por ejemplo, una empresa puede optar por financiarse en una combinación de voy a poner plata personal, voy a hacer préstamos bancarios y probablemente en algún futuro, si me va bien, dependiendo del tipo de empresa que yo sea, voy a buscar, por ejemplo, emisión de acciones o algún tipo de financiación de tercero. En este caso, la lógica es llevarlos a ustedes a una mezcla, por decirlo de alguna manera, de diferentes formas de financiar, básicamente. Y esa es la idea principal de lo que nosotros debemos lograr acá. O sea, como en resumen, obtener recursos financieros para poder cubrir la estructura que ustedes acaban de crear en el punto 1. Acá está, por ejemplo, aporte de los socios. Aporte de los socios es el capital inicial. Vamos a suponer que nosotros vamos a partir poniendo 10 millones, porque se acuerdan que vamos a comprar una máquina, varias cosas más.
O sea, básicamente, si no tenemos los 10 millones, obviamente no vamos a ver cómo esto debería funcionar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo vamos a poner los 10 millones? Esa es la primera pregunta inicial acá. Vamos a decir que vamos a poner los 10 millones en el ciclo número 1. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener la plata. Entonces vamos a decir que esto es 0, para que no se nos cambie arriba el monto. Voy a decir que el capital básicamente va a ser el monto que está acá. ¿Ya? Pero mientras tanto, para que podamos entenderlo, voy a decir que son 10 millones en todos lados, para que podamos entenderlo. ¿Ya? Este cálculo que yo tenía acá es básicamente entender o poder explicar que si no teníamos financiamiento, íbamos a tener que nosotros prestarle plata a la empresa. Lo voy a sacar en este caso para poder saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que dice ahora? Si se dan cuenta que hay un exceso de financiamiento, voy a sacar nuevamente el monto para que se vea. Y dice que hasta el momento el financiamiento está cubierto. ¿Ya? ¿Por qué dice que hay un desajuste? Porque le puse más plata de la que necesitaba, básicamente. Ya. Entonces, y tengo que llegar a los 25 millones. Eso también es algo que es fundamental. Disculpe. La pregunta es cómo vamos a llegar a lo que necesitamos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el segundo año ya empezaba a ser crítico después del año inicial, o sea, el año 2025? Eso significa que entre el 2024 y el 2025 nosotros deberíamos encontrar alguna forma de financiación o de financiamiento. Entonces vamos a simular que en ese año nosotros vamos a pedir, por ejemplo, 15 millones a un banco. ¿Ya? Eso significa, ya, vamos a pedir 15 millones, pero lo vamos a pedir a 5 años y con un interés anual de 1.5 por 12. Perdón, ahí sí. Y esto lo vamos a dividir en 100 para que quede como porcentaje. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Deme un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que está pasando acá es que yo ya tengo cubierto en un 97,47% la cobertura de las inversiones. Y estoy cubriendo en un 40% con recursos propios y un 60% con recursos externos, que en este caso son los préstamos. ¿Qué significa esto? Que en un 60% mi negocio depende de que en los 2 primeros años yo hago una labor tan buena que en el tercer año a mí me puedan prestar dinero. ¿Ya? Esa es básicamente la lógica. Y para poder llegar a la meta, vamos a decir que en el primer año vamos a ir haciendo aportes adicionales de un millón de pesos para poder llegar a cubrir el monto que necesitamos. Entonces vamos a decir que en el año 2025, básicamente para que este negocio funcione, deberíamos tener la meta cubierta y efectivamente tenemos un desajuste porque pusimos más plata de la que deberíamos. Entonces tenemos una cobertura de un 105,26% y acabamos de dividir nuestros recursos, o cómo va a funcionar esto, en un 45 y un 55% para entender la forma en que esto va a funcionar. Ya. Entonces, hemos solucionado la inversión que necesitábamos y posteriormente los fondos que nosotros vamos a requerir. ¿Qué es lo que sigue? Los gastos. ¿Ya? Y acá tenemos algunos gastos que son muy importantes dentro de la operación de una empresa y
tiene que ver con los gastos operativos. Finalmente, cómo va a funcionar esto, cuál va a ser la forma, etcétera, etcétera. Y partimos por los alquileres o arriendos. Vamos a simular que vamos a pagar un arriendo de 500.000 pesos. Eh, Vamos a simular que tenemos mantenimiento y limpieza. Recuerde que somos una empresa que igual tiene gastos importantes dentro del tema porque somos una empresa que funciona con químicos y otras cosas. Vamos a decir que aquí vamos a gastar 250.000 pesos mensuales en limpieza. Vamos a decir que continuamente vamos a tener publicidad, por lo tanto los 200.000 pesos que pusimos al principio los vamos a seguir repitiendo a través del tiempo. Aquí, obviamente, eso se me olvida. Todos estos gastos tienen que ser multiplicados por 12. ¿Ya? Porque va a ser la forma en que vamos a funcionar. Esto de acá, ya, yo lo tenía por 12, perdón. Vamos a poner los 500 nada. Está puesto por 12, así que no hay problema, señoras y señores. $500. 250, vamos a decir que aquí gastábamos 200.000 pesos mensuales, como le estaba comentando recién, para no ponerle más de lo que deberíamos. Vamos a tener un plan de teléfono de 20.000 pesos para funcionar. En gastos generales, vamos a poner que estamos gastando unos 100.000 pesos más. Materiales de oficina, siempre necesario, unos 50.000 pesos al mes. Y miren cómo esto va sumando. Eso es importante. Vamos a comprar algún plan de contabilidad probablemente para poder entender que funcionamos. Seguro no vamos a tener, no vamos a pagar impuestos adicionales porque nos dedicamos técnicamente a hacer algo que no tiene impuestos adicionales. Ya ahí obviamente la complejidad del negocio la va a ir dando la naturaleza de los negocios propios de usted. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá empezamos básicamente a descubrir que tenemos un costo operativo de casi 14 millones de pesos. Y aquí viene algo súper importante, que es el incremento que va a costar estos gastos. O sea, normalmente hay un IPC que está de por medio, el crecimiento también va a pedir que esto varíe, así que le vamos a poner un porcentaje no menor, vamos a decir que todo debe ser incrementado en un 5%, y aquí como se darán cuenta, la pega se va haciendo sola hacia adelante y podemos entender que de 13 millones vamos a terminar pagando en algún momento casi 17. El mismo tipo de gasto, con un incremento sobre incremento a través del tiempo. Obviamente, aquí ustedes pueden hacer una mantención de cada uno de estos gastos de manera individual. Otro gasto muy importante, muy relevante, es el gasto en personal. Se supone que para que toda esta maravilla vaya funcionando, a través del tiempo debemos ir incrementando personas. Vamos a simular que partimos trabajando solo o con un ayudante. Vamos a decir que probablemente en el año 2 y 3 vamos a tener 2 ayudantes y vamos a subir a 4, ¿ya? En los últimos 2 años, entendiendo que tenemos que ir creciendo. Debo determinar de alguna forma un sueldo promedio. Ya, obviamente ese sueldo promedio tiene que tener todo lo que involucra. Entonces voy a decir que pago 7.50 en promedio para entender que cada uno de estos ayudantes debería ganar más o menos unos 500.000 pesos como monto final. Un poquito más alto. Recordemos que estos no es una exigencia de que se cumpla en rigor de esta manera, sino que es una manera de simular escenarios hacia el futuro. Esto debe irse modificando, esto se debe ir trabajando, esto se debe ir validando. ¿Con qué? Con el plan inicial, que viene parte del proyecto Canvas, el proyecto Canvas se pasa hacia acá y después obviamente año tras año tenemos que ir validando que esto funcione. Y obviamente esto va acompañado de otras herramientas adicionales que complementan justamente que esto funcione. Y vamos a ir incrementando, vamos a decir que hay unas variaciones anuales. Aquí, por ejemplo, dice, eh, eh,
aumento de costos, ¿ya? O sea, es decir, esto en algún momento va a tener que ir subiendo. Vamos a decir que en el primer año va a subir un 5%, en el segundo año un 5%, es decir, se encarece el sueldo promedio de la gente y vamos a decir que en unos años más, entendiendo que hay legislaciones de por medio, horarios menos y todo el tema, vamos a subirlo en un 8% para ponerlos también en un plano súper importante, entendiendo que no podemos vaticinar de ninguna manera el crecimiento del país, ni el IPC, ni va a ser positivo o negativo, pero vamos a poner un número positivo para entender que vamos a tener que ir a buscar más plata, ¿ya? Y ponernos en el peor de los escenarios en este caso. Y aquí en la parte baja habla de los costos sociales. Estos son todos aquellos costos que no están considerados dentro del cálculo de un sueldo, donde puede estar eh, la mutual, el seguro de cesantía y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Normalmente esto está como entre un 5 punto algo, le voy a poner un 5.5 para llevarlo al costo que va a tener esto a través del año. ¿Esto qué nos permite saber? Nos va a permitir saber cuál es la nómina bruta anual, el incremento del sueldo que vamos a tener que considerar a través del tiempo, el costo empresa que van a tener los sueldos una vez que nosotros hayamos integrado el 5.5 a todo lo que está acá, y vamos a entender de que vamos a partir en un año 2023 teniendo que tener o teniendo que hacer 9 millones de fracción para llegar a 48 en un futuro en el 2027 cuando esto esté funcionando. Si se dan cuenta, es ultramente radical el pensar en el futuro, dado que en este momento esta visión no la tenemos. Y obviamente aquí están los gráficos de tendencia, los gastos de personal con sus distintas definiciones y también varios gráficos que tienen que ver con esta misma temática para poder ir mostrando gasto operativo en miles de pesos, gastado dividido entre gasto operativo y gasto de personal, y una sección también de incremento de los gastos donde ustedes fueron poniendo también porcentajes que están relacionados con esto y donde hay una relación de un año con otro. Si se dan cuenta, lo mismo que le dije en la pestaña número 1, tanto la 2 como la 3 también está acompañado de gráficos que ustedes pueden copiar y llevar a cualquier tipo de presentación para que cuando vayan a buscar dinero a las calles o tengan que buscar el financiamiento o quieran convencer al banco o cualquiera de las cosas que vimos en la financiación, esto suceda, ¿ya? Inclusive estos 10 millones del principio probablemente podrían ser financiamientos que estén solicitados a, a terceros y de esa manera todo esto funcione súper bien y ustedes tengan la posibilidad técnicamente de tratar de poner la menor cantidad de dinero posible y ver si esto puede estar apalancado por terceros. Punto número 4. Punto número 4. Un segundo, por favor. Ya, perdón que tuvimos ahí una interrupción dentro de mi hogar. Bueno, y pasamos a la gran pregunta del millón, que es nuestro mayor aterrizaje, yo creo, dentro de todo, que es cuánto tenemos que vender y la importancia que tiene esto. Aquí vamos a revisar algunos productos, costos de venta y otras cosas que son muy importantes, dado que tener también la relación entre el costo de venta y los productos va a ser súper importante. Ya acá yo tengo varios, o hice, o he trabajado con ustedes en varias instancias, los puntos de equilibrio, por lo tanto es súper importante entender que esto ya debería estar elaborado para entenderlo. Entonces aquí vamos a poner productos varios, ya yo no le voy a poner nombre a los productos porque técnicamente tendría que estar inventando varios de ellos. Así que le vamos a poner productos por número, ¿ya? Producto número 1, eh, producto número 2 y así sucesivamente vamos a inventar una lógica. Por mucho que ustedes tengan
una empresa, por decirlo, de producción, como en este caso lo podría ser esta, ustedes igual tienen que tener una claridad, por decirlo de alguna manera, de qué es finalmente lo que van a vender, ¿ya? O sea, tienen que tener productos base, o sea, obviamente en el tema publicitario podríamos decir que se puede vender cualquier cosa, pero ustedes deberían tener por lo menos, voy a vender metros de algo, voy a vender un producto X, voy a vender tarjetas o diferentes cosas que ustedes tengan. Y esos productos que están acá, yo les voy a poner un valor, ¿ya? Voy a poner que el producto uno en promedio vale, 10, lo voy a vender a 10.000 pesos, me voy a poner 15.000 pesos. Voy a poner que hay un producto 2 que es un poco más caro, que lo voy a vender a 20.000. Voy a poner un producto 3 que probablemente es algo más premium a 50. Voy a poner algunos productos más chiquititos, stickers, cosas por el estilo, en mi caso. Y aquí ustedes básicamente tienen que ir poniendo distintos montos para poder entender cuáles van a ser sus productos base y cómo van a funcionar. Hay un margen bruto, que es básicamente la relación entre el precio de venta y lo que cuesta. Por lo tanto, voy a decir que la mayoría de estos productos cuestan un 25%, ya para poder hacer el ejercicio simple. Obviamente aquí ustedes con su análisis al respecto tienen que poner técnicamente lo que ustedes van a necesitar. Y una variación anual en las ventas, es decir, si es posible van en aumento o van en baja, y yo me voy a imponer básicamente que este producto, que es como más importante, tenga un incremento del 20% a través del tiempo. Este le voy a poner un 10%, mis productos de segunda línea, y los que básicamente son como complementarios, le voy a poner un 5%. Esto significa que estos productos deberían ir creciendo técnicamente a través del tiempo para ir funcionando. Y con esto yo voy a determinar técnicamente qué es lo que debería pasar de aquí a futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es decir cuánto vamos a vender de estos productos para que esto funcione. Entonces, para poder hacer funcionar la fórmula, voy a decir que esto lo voy a multiplicar por 1000 unidades, y empieza un poco el funcionamiento de esto. Aquí lo que me está diciendo, espérenme un segundo, que me equivoqué, porque estoy en otro computador y este era un por. Aquí le estoy diciendo cuánto yo pretendo vender. Bueno, igual me tiré con 1000, que es como mucho, así que lo voy a bajar un poco, voy a decir que son 500 unidades para que se note un poco el apremio del negocio. Vamos a decir que este que está acá, eh, vamos a vender unas 200 unidades de esto durante el primer año. Y los demás, que como yo les decía, son como técnicamente, por decirlo de alguna forma, mis complementarios. Voy a decir que voy a vender montos más bajos, porque técnicamente lo que espero es que ojalá esos productos funcionen para yo poder terminar haciendo el dinero que necesito. Esto significaría que técnicamente al final del ejercicio yo tendría que ir sumando estos montos. O sea, estoy diciendo que el primer año voy a vender 22 millones, estoy diciendo que después voy a vender 22.575, y así sucesivamente. Y aquí está obviamente el incremento que yo tengo, y estamos determinando aquí el total de ventas final. Cada monto que está acá está relacionado también con su margen, porque es lo que calculamos aquí, y cada monto que está aquí está relacionado también con eh, el porcentaje de utilidad que finalmente termina o terminaría teniendo el producto a la larga. Ya ahí está el 25%, y también entendiendo que tenemos un 25% menos, el costo de venta, que sería técnicamente el diferencial. O sea, tengo un 25% de costo, tengo un 75% básicamente de utilidad. En la relación venta
margen bruto, es decir, simplemente quitándole el costo del material. Y obviamente cada uno de estos productos, para que se note diferente, podríamos irle cambiando, diciendo que algunos son más caros que otros, etcétera, etcétera, para ir viendo también la relación que tiene a través del tiempo el porcentaje de costo de las ventas y por otro lado, acá abajo también que esto se vaya corrigiendo a través del tiempo, a través de los años. Y yo voy entendiendo cuál es mi margen bruto. O sea, este es mi margen bruto del producto en razón a lo que yo estoy hablando o diciendo en este momento. Ustedes también acá tendrían en este caso sus gráficos donde ustedes podrían ir viendo justamente los resultados, lo que le van a presentar a los inversionistas, la variación de las ventas a través del tiempo, cómo esto va creciendo, cuáles son sus propuestas a través de los años, el rendimiento entre costo de venta y venta, llegar al margen bruto, y finalmente cómo los márgenes en este caso se fueron modificando a través del tiempo por la nomenclatura que le dimos. O sea, técnicamente aquí también hay que entender que debería haber un ejercicio real donde ustedes efectivamente van a tener probablemente un resultado mucho más explicable a razón a su experiencia con estos rubros. Pero es súper importante llevar esto, como les digo, a la práctica y no dejarlo olvidado y hacerlo técnicamente. Y finalmente ustedes podrían llegar a terminar vendiendo montos importantes a través del tiempo de venta. Ya tener una venta importante para que el negocio funcione. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? O para qué finalmente funciona este mini plan de negocio. Primero, van a poder prever o tener cierto grado de visión futura de cómo funcionaría el negocio para ustedes, de cuál va a ser el margen bruto. Ya, aquí tenemos ventas de un monto, tenemos costos de un monto y tenemos la utilidad, que sería la parte número uno. A esto hay que adicionarle los gastos de personal, que lo hicimos hace un rato atrás, y esto nos daría un primer resultado al cual hay que hacerle algunas amortizaciones. ¿Por qué? Porque recuérdense el desgaste de nuestros activos que se deben ir renovando a través del tiempo. Y por otro lado, también aparecen los gastos financieros que nos van a ir aterrizando el ejercicio y los impuestos, que en este caso el impuesto ha vuelto a ser el del 25%. ¿Qué es lo que tendríamos al final? Entender que a pesar de que estamos teniendo una venta de este monto que está acá arriba, en el total de venta, que es nuestra venta proyectada, vamos a tener estas utilidades. Y estas son las que finalmente le va a interesar también a nuestro inversionista, con todos los gráficos que están alrededor de acá, etcétera, etcétera, u otros que ustedes puedan hacer. Esto es fundamental para poder saber también cómo finalmente ustedes van a distribuir el dinero, cómo se van a autofinanciar y cosas por el estilo. Ya aquí los resultados pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, porque están cumpliendo básicamente lo que ustedes están esperando hacer. Si son negativos, que están por debajo. Yo lo hice por sobre el monto para saber que íbamos a ver montos negativos, porque como les decía, positivos, perdón, porque como les decía, aquí también se necesitan otras herramientas como probablemente el punto de equilibrio, el cómo van a cubrir ese punto de equilibrio, que es el año número 1, o es el mes actual, con los productos que ustedes tienen, con lo cual ustedes van a poder hacer el llenado de manera mucho más eficiente probablemente que este ejercicio ficticio que yo estoy presentando en este momento. Además de presentar pérdidas y ganancias, también tenemos una segunda sección de análisis, que es básicamente el cash flow, o en castellano simple, el flujo efectivo, que se refiere básicamente al dinero que les queda dentro de la relación del ingreso y la salida de dinero de la empresa en los años que específicamente nosotros estamos hablando. Es decir, en este caso, dentro de 5 años. Y estos están representando los movimientos de dinero generados por, en este caso, las actividades que ustedes están estipulando, que son operativas, de inversión y de financiamiento. O sea, aquí se mezcla absolutamente todo lo que vimos adelante, porque aquí estamos hablando de plata y no de resultados, ¿ya? Entonces acá
ustedes van a ver cómo a través del tiempo esto debería estar funcionando con los aportes que simulamos, ya que están ahí los aportes, los préstamos que vamos a solicitar, la plata que vamos a tener que considerar por amortizaciones y finalmente los resultados que se van a ir dando de manera anual en razón a los montos que estamos poniendo ahí arriba. Por otro lado, tenemos la inversión, los préstamos, los clientes, los dividendos y otras cosas que nosotros tenemos que ir considerando que vamos a necesitar a través del tiempo. Obviamente el cash flow tienen que terminar de completarlo ustedes, si es que dan crédito a los clientes y cosas por el estilo. Si se dan cuenta aquí, hay algunas hojas ocultas donde ustedes deberían trabajar. Por ejemplo, si a alguien le van a dar algún tipo de crédito. Aquí hay un sandbox que básicamente es la forma en la cual ustedes dicen que van a hacer los movimientos y cómo ustedes finalmente van a vender. Pues si ustedes van a vender a crédito, sería una de las formas que ustedes tendrían que trabajar y obviamente ahí estamos en un nivel de uso del mini plan un poco más avanzado. En este caso, lo que estamos simulando nosotros es simplemente la relación entre los montos que se van a generar y los montos que van a terminar siendo establecidos acá. Medio de cobro. Esto quiere decir si ustedes le van a dar plazo a los clientes o no. Miren lo que va a suceder acá. Voy a decir que le vamos a dar un plazo de 30 días. Y esto se empieza a mover. ¿Por qué? Porque se está haciendo una relación de que los clientes le van a pagar 30 días atrasados. Si ustedes van a dar, quieren ser más competitivos, quieren poner 60, miren cómo van cambiando los resultados y cómo ya los primeros años empiezan a necesitar más plata de la que ustedes evidentemente tendrían que consideran en una primera instancia en una suma y resta. Por otro lado, nuestro medio de pago va a ser contado a nuestros proveedores porque es muy difícil que los proveedores nos den crédito los primeros años y técnicamente lo vamos a dejar en la misma forma. Y vamos a decir si nos vamos a repartir plata durante los años, porque un porcentaje del dinero de las ventas, y aquí ustedes pueden ir jugando, voy a poner un 10%, bueno, nos sigue quedando 30, creo que podemos sacar un poquito más, vamos a poner un 25 y nos vamos a quedar ahí. Vamos a decir que la distribución de dinero para los socios, para dividendo, va a ser básicamente el 25% todos los años y eso finalmente lo que va a hacer es establecer los retiros que vamos a tener o vamos a poder hacer durante este ciclo y por otro lado, en la parte baja vamos a tener aquí también el monto acumulado final que es finalmente la plata que nos va a quedar para poder gastar de verdad. Por lo tanto, tendríamos la distribución del cash flow, tendríamos también la línea de tendencia del cash flow y como les digo, si están hablando con posibles socios, van a poder explicarle cómo se van a repartir el dinero a través del tiempo y otras cosas en particular. Y finalmente vamos a tener el balance, que el balance básicamente lo que va a hacer acá es explicarnos, como ustedes podrán ver en esta sección, la distribución técnicamente de los activos, de los fondos de maniobra y otros adicionales que están acá. El balance se va a llenar de manera automática. Como se dan cuenta, hay puntos negativos donde ustedes deberían trabajar y empezar a ver por qué se dieron esos puntos negativos. Por eso se genera básicamente el descuadre que está acá abajo. Pero es súper importante también de que esto se vaya generando a través del tiempo con la visión que ustedes le pueden ir dando. Y de esta manera también van a poder entender cómo todo lo que ustedes van a hacer se va a ir transformando también en un patrimonio y dando los resultados que finalmente todos esperamos básicamente de nuestra empresa. Entonces, de esa manera se explica técnicamente cómo va a funcionar esto, los pasivos no corrientes, los pasivos corrientes, que son técnicamente los de largo plazo, corto plazo, y de esa manera se puede entender si ustedes van a tener dinero a la larga para poder seguir funcionando. Entonces, si se dan cuenta, es una herramienta bastante efectiva para poder mostrar el negocio, para poder explicar el negocio a terceros y ustedes también estar atentos y poder técnicamente de alguna manera poder prepararse para el futuro, entendiendo cuánto deben vender, entendiendo cuánto van a ganar, entendiendo cuál es la utilidad que quieren tener y también cuál va a ser la forma en la cual ustedes van a ir enfrentando mes a mes, año a año,
las metas que ustedes están implantando desde el momento en que establecieron, cuál es la inversión que necesitan, el cómo la van a lograr, los gastos que van a tener, las ventas que van a tener que, en cierta forma, estar pensando hacia adelante, y de esa forma entender cómo van a planificar el negocio y cómo van a poder cumplirlo. Muchas veces este mini plan de negocio o este plan de negocios lo que va a hacer es que ustedes puedan conversar, como yo les decía, con terceros, los terceros entiendan a qué se dedica su negocio, cómo va a funcionar, y de esa manera ustedes también ser mucho más prácticos al momento de poder entablar una relación comercial, probablemente con algún socio o societaria, una relación societaria con algún socio, algún inversionista, alguna persona que esté interesada, y por qué no, como en el caso de acá, que exageraron unos números justamente para que nos diera montos positivos que pudiéramos ver de manera íntegra, como en razón de que se pueda repartir plata, y que hay patrimonio, etcétera, etcétera. Probablemente con un buen plan de negocio, inclusive pueden buscar alguna institución financiera que sea capaz de cubrir lo que es necesario para que su negocio y su sueño básicamente se lleve a cabo. Así que muy feliz por mi parte de haber podido comentar esto, de poder haber cumplido con esta charla que estaba pendiente con muchos de ustedes, y espero poder verlo en alguna nueva ocasión. Recuerden que estos son los cursos que Conta 3B va a estar eh, dando a ustedes, poniéndolo a su disposición, y cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí mismo hay gente de Conta 3B que puede técnicamente responder a solicitudes, como si tienen dudas para, por ejemplo, tener en algún momento algún tipo de asesoría especial en razón a esto, si necesitan algún plan mensual de contabilidad o cosas por el estilo, ¿ya? Obviamente no existe la capacidad de responder cosas relacionadas con el curso aquí. Sí se va a subir probablemente este curso a la plataforma de Conta 3B en YouTube, donde ustedes pueden hacer las consultas también del caso. Así que muy contento de haberlo acompañado. Mi nombre es Diego Plaza, soy parte de los partners de Conta 3B y feliz de que podamos haber conversado el día de hoy día. Así que espero que les haya servido, que este plan de negocios les sirva para también poder seguir funcionando, y le agradezco su compañía, le agradezco que vean esto, y como les decía, sigan a Conta 3B en redes sociales, y cualquier necesidad que tengan de cotizar o alguna cosa que tenga que ver con asesoría o con planes mensuales o regularización probablemente de la situación de ustedes, no tengan ningún problema en consultar desde acá, porque aquí está el equipo de ellos para poder ayudarles y guiarles de la manera en que ustedes pueden justamente comunicarse con ellos. Así que muchas gracias, muy buenas tardes, y todos los que vieron esto, le agradezco su tiempo. Diego Plaza, muchas gracias. Nos vemos en alguna próxima oportunidad.